Aquí vas a poder ver 10 perlas del libro de los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. No es un resumen, sino que son 10 perlas que he extraído de este libro. Tal como hice en el anterior de la psicología del dinero, son puntos que me han llamado especialmente la atención, así que espero que te puedan aportar valor. Vamos con estas 10 perlas. 1. La mayoría de personas prósperas tienen una mentalidad similar. Especialmente hace referencia a personas que se mantienen en prosperidad, ya que como analicé en el anterior vídeo, es diferente mantenerse en prosperidad a ganar en un momento determinado una alta cantidad de dinero. Yo diría que no todas las personas que son prósperas en el mundo tienen esta mentalidad, pero sí diría que todas las personas que transicionan de un patrón de normalidad o de una economía baja a un patrón de mayor prosperidad o abundancia y las mantienen en el tiempo, sí creo que de alguna forma tienen el desarrollo de un criterio que se refleja en la toma de decisiones, incluso aunque sea de forma inconsciente. Y precisamente esto que acabo de mencionar tiene que ver con el siguiente punto. 2. Existe una programación inconsciente que afecta a la toma de decisiones del día a día. Y esta para mí es la esencia del libro, del mensaje que propone. Pero vamos a diseccionar esto. El pensamiento y la emoción corresponden al mundo interno. Los resultados corresponden al mundo externo. Y aquí propone que la acción es ese puente entre el mundo interno y el mundo externo, pero que debemos cobrar conciencia de que todo empieza dentro realmente. Mucho antes de que lleguen los resultados, empieza en ese mundo interno. Y además habla de que contamos con arquetipos o patrones en todas las esferas de nuestra vida. Y entre ellas también la financiera. Sería tanto la financiera como en relaciones con otras personas, como en relaciones amorosas, etc. Y estas cuestiones internas y psicológicas pueden hacer que pese a que tengas conocimiento y herramientas e incluso seas una persona brillante, pueden influir en cómo tomas decisiones, en los sesgos y de alguna forma pueden tanto complicarte como facilitarte el camino. Pueden llevarte a tomar malas decisiones y a ir con determinadas actitudes en la vida. Esto se sintetiza con que para que todo funcione será necesaria una combinación de ese mundo interior con ese mundo exterior. 3. En el ámbito económico, esta programación la llama el patrón del dinero. Y para hablar de esto, pone 2 tipos de casos muy prototípicos para que aprendamos a observar los patrones. Uno de ellos es la típica persona a la que le toca la lotería y con el tiempo llega a terminar incluso peor. Esto es algo que suele ocurrir, no recuerdo el porcentaje, pero hay estudios sobre esto y es bastante alto. Hay muchas personas, creo que supera el 50%, que acaban incluso peor que antes de ganar la lotería. Y esto es porque no están preparadas para manejarse en esas cantidades económicas. Y el otro patrón que propone de ejemplo es el de los millonarios que se arruinan, el típico millonario que se arruina y lo vuelve a crear todo desde cero en un tiempo. Y al final, él brillantemente dice que aquí lo que está determinando esos resultados en el tiempo es ese factor interno. Ese factor interno es el que provoca que todo vuelva a donde le corresponde. Por lo que nos manda un mensaje de que todos hemos recibido una programación, incluso para este patrón económico. Y esto ocurre a muchos niveles, empezando desde entornos familiares cuando éramos pequeños, padres, hermanos, familia más lejana, colegio, actividades, pero incluso también a nivel de cultura general y de contexto socioeconómico en el que estemos, ¿no? Pero observando, es cierto que cuanto el patrón sea más complicado o tengas una mente que tiene unas tendencias que te dificultan más el camino, vas a tener que trabajar más en cambiar la forma de pensar. Pero la historia está llena de ejemplos de personas que parten de la pobreza, de familias desestructuradas, de familias con muy bajo nivel económico y pegan un salto. De hecho, es bastante habitual que ocurra en situaciones malas que en personas que están más o menos bien, porque esa incomodidad te da el hambre. Otro punto que nos propone es evaluar cómo los modelos de referencia, el padre y la madre, simbólicamente cómo interactuaban con el dinero. Cómo interactuaban y cómo interactúan, ya que podemos seguir viendo qué podemos haber captado de ellos. Incluso él lo lleva ya a puntos más lejanos
y propone que ese condicionamiento inconsciente te puede llevar a tomar malas decisiones adrede para mantenerte en una situación, una especie de lealtad inconsciente a tu sistema familiar, entendiéndolo así, ¿no? Evidentemente esto es a nivel inconsciente. Y pone un ejemplo que a mí me resonó un poco, y es que si tus padres prosperaron trabajando, han podido vivir en una vida normal trabajando, y tú estás en un patrón que se revela, es decir, rompe esa dinámica, por ejemplo, siendo emprendedor, es posible que pases dificultades económicas o periodos turbulentos hasta que logres ese cambio de patrón. El salto a nivel mental es muy grande, porque hay que hacer demasiados cambios de la forma de percibir tanto el dinero, el tiempo. Es una visión casi opuesta la que tiene un emprendedor a nivel incluso vital de la vida respecto a la mentalidad de un asalariado. Y en ese salto lo normal es que haya sufrimiento. Y también otra creencia muy típica de generaciones pasadas es la de que había que estudiar una carrera para tener dinero o que había que tener un buen trabajo para tener dinero. Puede coincidir, pero hay muchos caminos para tener una buena prosperidad. 4. Uno de los motivos de la escasez puede tener relación con una falta de sensación de merecimiento. Tejar Becker te dice que puede que seas bueno o no dando, pero lo que está claro es que si experimentas escasez no eres bueno recibiendo. Y aquí lo correlaciona con que puede haber una especie de falta de autoestima o de sensación de no merecer o incluso un autocastigo. Si te cuesta recibir, inconscientemente te puedes estar alejando de las personas a las que le gustaría darte o incluso de llevar a cabo los proyectos que sí te reportarían esa economía. Es decir, que habría un sesgo, unos saboteos inconscientes que te mantienen en ese punto de que no hay forma de salir, ¿no? Por un lado estarían esas malas decisiones y de embarcarse en caminos que conducen directamente a la escasez, y por otro estarían esas creencias de no merecer que podrían afectarnos, y está clarísimo, a la hora de vender e incluso a la hora de vendernos en todas las áreas, ¿no? Si yo no me siento orgulloso de mí, de quién soy, de mi producto, de mi servicio, sin duda esto va a tener repercusiones a la hora de hablar de ello, y eso va a tener a su vez repercusiones en venderlo. No vamos a poder vender algo en lo que no creemos, o si no creemos en nosotros mismos tampoco. Incluso esto llega al área profesional, en el punto de alcanzar puestos elevados profesionalmente, ya que ahí habrá que pedir, habrá que luchar. Ya hasta en el amoroso también puede tener repercusiones. Aquí de lo que se trata es de que si no estás orgulloso de ti o de tu trabajo o de tu producto o de un servicio que tú das, indagues en por qué. 5. Redundar en el victimismo y la queja te aleja de la prosperidad. A pesar de que todo este libro está como tratando de explicar causas posibles de la escasez, de mantenerse especialmente en la escasez si estás luchando por salir de ahí, a su vez te dice que huyas de una posición de víctima o de queja. Y aquí diferencia entre la mente pobre y la mente rica, ya que la mente rica la posiciona en sentirse responsable de tu situación. Si tú te sientes responsable, eres tú quien crea la prosperidad y también eres tú quien crea la mediocridad, asumiendo que esto puede ocurrir tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente. Y como decíamos antes, muchas personas han roto patrones muy complicados. Por tanto, no hay excusas para quedarse anclado en la víctima a pesar de la familia de la que vengamos o de la situación en que nos encontremos. Porque siempre vamos a encontrar a alguien que ha logrado algo en situaciones peores. Y recuerda que el victimismo te desempodera, porque siempre te quita la responsabilidad a ti y se la da a otro. 6. Decidir viene de decidere, eliminar cualquier otra alternativa. Y esto es especialmente importante en caminos como el emprendimiento, ya que es el nivel de compromiso el que te lleva a aceptar el precio. Es un dedicarse sin reservas. Y esto lo podemos ver muy claro en las personas que han logrado grandes hazañas. Si te embarcas en un camino difícil como este, como algo opcional, teniendo en cuenta la cantidad de desafíos
y de situaciones a veces extremas que se pueden llegar a vivir, es casi seguro que no vas a poder soportar la situación. Y de aquí vienen esas metáforas de quemar las naves, ¿no? Y yo me puse a investigar personalmente la palabra decidir porque él la menciona, pero yo quería corroborar porque a veces se inventan un poco estas cosas y resulta que decidir proviene del latín decidere, que significa cortar o separar. Y esta etimología refleja la idea de que es como si estuvieses cortando o separando una opción del resto de las demás. Pero creo que esta decisión no es solo algo de tu ego, tiene que haber algo más, una convicción, un llamado interno a seguir un camino. Aunque sea de emprendimiento y no esté totalmente concretado, ¿no? Porque luego es habitual que se va iterando mucho en el camino. 7. El orden es ser, hacer, tener, no tener, hacer, ser. Y esta es la verdadera clave que él propone para convertirte en una persona próspera. Es tu desarrollo personal, tu desarrollo como ser humano, lo que te permitirá ser próspero y atraer la riqueza. Y eso implica cambiar tu forma de pensar en el día a día, lo que a su vez precede a los resultados. 8. El modo en que haces cualquier cosa es el modo en que haces todo. Y esto es muy importante y habitualmente no se tiene en cuenta esto. Y es que la forma en que te comportas en aspectos pequeños o aparentemente insignificantes en tu vida refleja cómo abordarás situaciones más grandes o más importantes. Y hay personas que se niegan a esforzarse en lo pequeño y esperan que vayan a poder implicarse ya de verdad cuando la situación lo merezca. Es una actitud muy arrogante desde un nivel interno, ¿no? Y que probablemente precisamente esa arrogancia es la que te va a impedir que algún día tengas esa situación más digna. Así que hay que empezar por soltar esa arrogancia y dar lo mejor de sí en el punto en el que estemos, sea cual sea. El éxito no es una cuestión de esfuerzos esporádicos o grandes logros aislados y solo en algunas áreas, sino que es una actitud constante hacia todo lo que haces. 9. Ley de Parkinson. Los gastos aumentan en proporción a los ingresos. Y esta perla tiene relación con la anterior. Y es que es en lo pequeño, aunque tengas pocos ingresos, ahí es donde te tienes que empezar a adiestrar. Si no, no vas a aprender de repente a manejar cantidades mucho más grandes. Aquí el patrón correcto sería primero ahorro y después, si sobra, gasto. Versus primero gasto y si sobra, ahorro. Esto cada uno tiene su método, pero lo habitual es hacerlo con porcentajes. 10. El dinero no te cambiará, solo potenciará los verdaderos rasgos de tu carácter. Esto es muy extendido y muy habitual escucharlo y realmente tiene todo el sentido del mundo. Y es que al bondadoso le dará herramientas para ser más bondadoso. Al que quiera traer, crear, aportar cosas al mundo, se lo permitirá. Al que quiera perderse en vicios, evadirse y compensar sus conflictos internos, también. O incluso al que quiera crear una imagen agrandada de sí mismo con grandes extravagancias o excentricidades, también se lo va a permitir. Entonces el dinero solo expresará lo que ya llevas dentro. Bueno, estas son 10 perlas que he extraído de este libro, de Los secretos de la mente millonaria. Cuanto menos es interesante para reflexionar. Desde luego tiene mucho más contenido y yo solo he sacado 10 perlas. Así que si te ha llamado la atención, te recomiendo que lo leas y aquí tienes este recurso por si quieres refrescar estos puntos de vez en cuando. Un saludo.